Bien, estamos de vuelta. Gracias por permanecer con nosotros. Tenemos a Magín Díaz con nosotros. Don Magín, buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Mire, hoy nos ha llamado la atención una información que trae uno de los diarios hablando sobre una proyección que hace el Fondo Monetario Internacional de que pudiera afectarse la remesa hacia la República Dominicana por la política migratoria de los Estados Unidos. ¿Será posible eso? Bueno, todo es posible. El tema es que la política de Trump, lo que él ha hecho, ha provocado que aumente la probabilidad de una manera exponencial de una recesión en Estados Unidos. En enero, la probabilidad de una recesión para este año era menos de 10%, ahora es más de 60%. Entonces, hasta ahora, pues, la economía hasta el 2024 creció. Todo parece indicar que el primer trimestre fue negativo en Estados Unidos, entonces ahí habría que ver cómo responden las remesas. En los primeros meses las remesas han ido bien, pero todo va a depender de cómo vaya la economía norteamericana. O sea, el 85% de las remesas para nosotros viene de Estados Unidos, el 40% del turismo, el 75% de las exportaciones de zona franca. Entonces, si hay una recesión, bueno, pues eso va a traer problemas y estamos viviendo unos meses de desaceleración fuerte de la economía dominicana, aún antes de que llegue la recesión norteamericana. Hasta febrero la economía venía creciendo 1.5, que para nuestros estándares es muy poco. Aunque el año pasado terminó en 5, pero los últimos meses se viene desacelerando. Entonces este es un año difícil por todos lados que uno lo mire, porque la política de Trump está induciendo un problema gigantesco a nivel mundial. Ese dato, vamos a la economía dominicana primero. Primer trimestre de los años, históricamente suele ser más bajo el crecimiento histórico suele ser bajo, y va en repunte hasta final de año. Es un ciclo, no sé por qué lo explica en la economía dominicana, pero es así. Y eso por un lado. Y por otro lado, viendo esos datos del bajo crecimiento en la economía en los primer trimestres, la incertidumbre mundial sobre qué base FMI, Banco Mundial, tienen a la economía dominicana con tan buenas perspectivas. Bueno, lo que yo he visto recientemente, en esta semana se publicaron los informes de proyección de las economías mundiales que hacen los dos organismos, y ellos lo que hicieron fue bajar de 5 a 4. Han sido conservadores. La realidad es que mirando al pasado, esta economía tiende a crecer 5. Entonces, en ese sentido es relativamente fácil de pronosticar. Pase lo que pase, vuelve a 5. Entonces, es la primera vez en mucho tiempo que desde inicio del año los organismos bajan la estimación. Yo diría que son conservadores. Ahora mismo... ¿Pudiera ser más baja todavía, el crecimiento más bajo? Bueno, yo ahora mismo no se ve el crecimiento de 4% para el año completo. Habría que ver cómo va ahora el segundo trimestre, cómo va a ir, pero el primer trimestre probablemente terminamos creciendo 1,5, entonces tendríamos que crecer mucho después. Y si la economía americana entra en recesión, pues nos va a dar trabajo crecer 4 o 5. Y recuérdate que el gobierno no ayuda mucho porque no está invirtiendo. La inversión pública es muy baja, que es lo que a veces empuja el crecimiento cuando las otras fuentes de crecimiento se están desacelerando. Entonces, yo veo más un año que lo que hay que sobrevivir, tipo 2020. Si terminamos creciendo 2,5, 3, bueno, pues no estaría tan mal dada la coyuntura externa. Pero el crecimiento de 4 que está pronosticando el fondo pareciera alto ahora mismo. Solamente República Dominicana y Argentina en el área. O sea, Argentina un 5, República Dominicana un 4. Y para el 26, República Dominicana, el país que más crecería, lo regresan al 5. Bueno, lo que pasa ¿Cuáles son las bases que utilizan? Bueno, simplemente lo que pasa antes. Sí, eso influye mucho. O sea, porque es que tenemos 30, 40 años. Bueno, en realidad no, en realidad tenemos 60 años creciendo en promedio 5%. Solamente Panamá es la otra, que durante tantas décadas ha crecido tanto. Y Chile a veces ha crecido más. Ha crecido 6, 6,5, pero por etapas más pequeñas, 15 años, 20 años. Pero nosotros crecemos mucho. Ahora, yo creo que hay una duda de si podemos mantener esa tasa de crecimiento con lo que está pasando a nivel internacional.
Es una economía más diversificada que Centroamérica, sin duda, pero son épocas difíciles. Yo creo que si crecemos 3,5, pues no sería un mal año. Bueno, hace unos días, imagínate. Esto es como un bombardeo de preguntas. Que dale. No te preocupes, que es lo que tú sabes. No te voy a preguntar de neurociencia. Sí. Hace unos días el dólar estaba en 63 y pico. Se estaba acabando el mundo. Sí, la gente todo el mundo estaba preocupado y los que no son economistas proyectaban una situación descomunal. ¿Qué fue lo que pasó? Que volvimos rápidamente, ya estamos en 60 y alguito. ¿Cómo se explica ese movimiento de 3 puntos en prácticamente 1 o 2 semanas? No, pero vamos por partes. Sí. El año pasado, las remesas estuvieron bien, ¿verdad? Sí. Las exportaciones, bien. La inversión extranjera, también. Bien. La reserva internacional del Banco Central, también. Bien. Entonces, eso significa que no había un problema de largo plazo en el mercado cambiario. Lo que pasó fue que subieron las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, tasas más altas ya en dólares, pues hacen que la gente quiera cambiar a dólares. Entonces, y aquí vinieron varios economistas, pues yo a veces veo el programa también. Y te decían lo mismo, mira, no hay razón para una crisis cambiaria. Son movimientos normales, digamos, bueno, un poquito más acelerado de lo que uno está acostumbrado, pero no una crisis de que el tipo de cambio se fuera a 80. Ahora, este es un país que se pone nervioso cuando el tipo de cambio sube. Y bueno, ante eso, pues el Banco Central tomó medidas. Por eso es que es tan difícil pronosticar. A uno en enero le pregunté, ¿y en diciembre cuánto va a ser el tipo de cambio? ¿Por qué es difícil? Bueno, porque el Banco Central interviene y toma medidas. Entonces el Banco Central ha tomado medidas en las últimas semanas. Ahora los exportadores no están muy contentos. ¿Tú ves? O sea, ni los hoteleros. Ni los hoteleros. Entonces, el tipo de cambio es una combinación de ciencia y de arte, porque el consumidor, los importadores, les gustaría que tuvieran 40, pero al exportador le conviene que esté en 64. Entonces el Banco Central busca un balance. Lo que tú veías claro es que no había un gran riesgo de una crisis cambiaria. Ahora el Banco Central intervino, ha sacado liquidez de la economía, ha tomado medidas prudenciales, regulatorias, y eso ha hecho que baje, no es magia tampoco. Ahora, para algunos sectores que baje tanto no es bueno tampoco, entonces hay que ver cómo queda ese equilibrio. Por ejemplo, para las exportaciones, en un contexto que le están poniendo arancel, no es simpático que además el tipo de cambio se le aprecie. Entonces el Banco Central tiene que jugar un poco con ese equilibrio. Yo vi la pasada semana unas declaraciones tuyas que estabas con Jaime Aristi participando en un panel en el grupo del Caribe, de Amigos del Caribe, y decías que el mercado va a llevar a Trump a la obediencia. Sí. ¿A qué te refieres con eso? ¿Y qué tiempo proyectarías tú que tardaría el mercado en llevar a la obediencia a este hombre tan obstinado? Bueno, lo está llevando ya, porque fíjate que él dice las cosas pero después las pospone, porque la política que él está haciendo comercial es totalmente descabellada. Por eso la profesión económica se ha unido completamente. O sea, hay dos áreas en que los economistas, en este país de todo, pero en general los economistas están de acuerdo: independencia del Banco Central y que los aranceles altos son malísimos para una economía. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? La probabilidad de una recesión, como yo dije, aumentó de 10% a 60%. Ahora las expectativas de inflación, que antes estaban en 2.5 en Estados Unidos, están en 5. O sea, el tipo está creando más inflación y menos crecimiento. O sea, él está induciendo una estanflación en Estados Unidos y eso podría meter al mundo en una recesión. O sea, es una locura. Ahora, la pérdida de valor del mercado financiero en los primeros 3 meses de su gobierno es la segunda más grande de la historia para un presidente norteamericano. Significa que se han borrado miles de millones de dólares de capitalización del mercado. Entonces, su mismo círculo lo va a ir a hacer entendiendo. O sea, el tema es que lo que él está haciendo, a quien más perjudica es al consumidor norteamericano y a las empresas norteamericanas. Entonces, cuando venga la elección, él va a pagar las consecuencias. Mientras tanto, el mercado financiero pues le está dando una señal clara. Y cuando el mercado se recupera, no es que está de acuerdo con su política,
es que piensa que es tan descabellado lo que está haciendo que lo va a revertir, como en el caso de los aranceles, que no hay forma de que sea sostenible ponerle aranceles de más de 100% a China, porque no solo los consumidores son los que importan. En Estados Unidos las empresas demandan más importaciones, significa que las cadenas de suministro están totalmente integradas. Si tú haces una guerra con China, van a subir los precios en Estados Unidos. Entonces, yo creo que él va a tener que revertir su política. Una cosa es lo que él diga, que él dice que está todo el mundo yendo a arrodillarse, etcétera, pero la política va a meter eso una... propaganda. El chino le respondió, Claro. Va ahí, mentira. la taza de café Santo Domingo, Y- café del bueno. Y algo que mucha gente ha dicho, Magín, que el daño está hecho, que con independencia de lo que pase, que eso que tú planteas que va a ser así, mucha gente entiende que va a ser así, que el mercado de la institución va a imponerle a Trump un regreso a la racionalidad. Dicen que el daño está hecho, que Bretton Woods se acabó y que la confianza en Estados Unidos en su moneda como cabeza del libre comercio global ya no existirá en lo de adelante. Bueno, el daño está hecho por la incertidumbre que ha creado. Entonces, muchas empresas, muchos consumidores están posponiendo sus decisiones. Y eso va a crear una desaceleración importante de la economía, porque si los aranceles fueran 10%, y ya tú lo sabes, bueno, tú tomas tu decisión de inversión. Pero el problema es que aquí tú no sabes qué va a pasar. Todos los días es algo diferente. Entonces, en ese sentido, el daño está hecho. Yo creo que el dólar va a dejar de ser, yo creo que falta mucho para eso. O sea, todavía el sistema mundial depende demasiado del dólar, pero claramente ya el mundo va a ir viendo que no es tan confiable como era antes, porque puede llegar alguien como Trump y querer revertirlo todo. Pero no estamos a un par de años de que eso pase todavía. Pero, digamos, el orden económico, comercial, multilateral que surge de la Segunda Guerra Mundial, esos acuerdos Bretton Woods, desaparecieron ya. Ese mundo terminó. Bueno, Esa era terminó. sí, esa era terminó, la era de la globalización. Ahora estamos empezando desde hace un par de años, ahora se va, digamos, a afianzar una época de bloques. Algunos se alinearán con China, la India. Otros no tenemos opción, tenemos que alinearlo con Estados Unidos. Y por eso es que, ¿con quién tú comercias? Con el que te vende más barato. Esa es la razón del libre comercio. Pero ya no va a ser así. Ya tú vas a comerciar con tu amigo, que es el friendshoring, o con el vecino, que es el nearshoring. Eso no está en ningún libro de economía. Porque puede ser más caro. Entonces, ese cambio va a hacer que los precios a nivel mundial suban también, porque ya tú no estás comerciando con el más barato. A veces es más caro tú producir internamente. Si Estados Unidos lleva que lo que quiere Trump, toda la producción internamente, los precios van para arriba. No es eficiente. Por eso es que los economistas no están de acuerdo con él. Ahora lo que esperamos es, o lo que se espera es que prime la sensatez, porque si no el daño para el mundo va a ser demasiado grande. Y la otra parte, el enfrentamiento de Trump con la Reserva Federal, la posibilidad de que dé un manotazo en el 26 cuando vence el periodo de Powell y llegue una persona súbdita a sus deseos. Gente plantea, bueno, eso estaría acabando entonces con el monetarismo de la escuela de Chicago y Milton Friedman y todo aquello. ¿Qué te parece esa opinión también? Mira, ese es un área en que decía Friedman, ya que tú lo mencionaste, que la política monetaria no es lo bien que lo puede hacer. Es que cuando lo hace mal puede hacer mucho daño. Por ejemplo, República Dominicana 1990. O sea, cuando hay crisis causadas por los bancos centrales, eso es devastador. En Argentina, lo que está pasando, lo que pasó de hiperinflación es porque el Banco Central financió. Uno de los grandes éxitos del gobierno del presidente Abinader, ¿cuál es? A ver, déjame Valde. Que el PRM no se metió en el Banco Central. Cuando la política se mete en el Banco Central, compadre, hay problemas. Y en Estados Unidos hay precedentes. El último fue Nixon. Y eso contribuyó a más de una década de inflación, que ya era tan grande que tuvieron que hacer una política de shock. Cuando Jimmy Carter y al principio de Reagan crearon una de las recesiones más grandes para poder bajar la inflación. Quebró América Latina. Quebró América Latina. Entonces, Trump este año no va a influir.
cada gobernador tiene un voto, o sea, él puede quitar el próximo año a Powell, pero todavía no va a tener el control, pero si él va quitando gobernadores y pone gente de él, sumisa a él, va a crear problemas. Hasta ahora es una institución fuerte. ¿Son 6 gobernadores, 7? No, son más, porque hay un esquema de que hay varios bancos centrales regionales. Entonces, ahora, no es simpático que el presidente de Estados Unidos esté todos los días diciendo usted tiene que bajar la tasa de interés cuando no corresponde bajar la tasa de interés. Y eso puede contribuir a que haya más inflación. Entonces, esa es de las peores políticas también que está haciendo Trump. Como yo dije, hay mucho consenso en que los bancos centrales deben ser independientes. No, los bancos centrales no son para ganar un concurso de popularidad, a veces tienen que tomar decisiones que en el corto plazo pueden afectar, pero a largo plazo son mejores, y por eso desde hace 3 o 4 décadas la mayoría de los bancos centrales se han vuelto independientes. Hoy plantea Andy un artículo en el Caribe que debe ser 5 años aquí. Bueno, y no 2. Andy lo que dice es que 2 años no es suficiente independencia, y de hecho es el país que el plazo del gobernador es el más corto. Entonces, cada año y medio el gobernador tiene que estar preocupado que si lo van a nombrar o no. Y eso fue un gran error de la ley. Eso debería ser 5, 6, la mayoría de los países 7 años, a veces son 10 años. Yo creo que es un error de la ley. En ese para sentido, un gobernador, simpatiza para con un gobernador bueno, 10 años es poco, pero para uno malo, es una eternidad. Claro. Es cierto. Ahora, hay contrapesos, tal vez puede ser 5 años, ahora 2 años yo creo que es muy poco. Ahora, cuando uno como Valdés Albizu lo dejan, o sea, no tiene, la ley dice 2, pero... Bueno, que el presidente Valdés tiene que renovarlo, pero siempre hay por ahí gente rondando que anda al lado de los presidentes. Aquí todo el mundo quiere ser gobernador de Banco Central. Aquí en el pueblo, yo espero que algún día Magín puede estar ahí. Aquí en el patio, Magín, aquí en el patio, ¿cómo andamos? El gobierno dominicano ha tenido una preocupación, y una preocupación de los gobiernos, de hacer mucho más austeridad en la administración pública, de hacer mucho más eficiente la administración pública con menos recursos. ¿Cómo andamos hoy? ¿Hemos logrado algo? ¿Ha aumentado la nómina pública? A mí. La pregunta yo, ¿cómo te manejas esa información? Lo he visto hablando de eso. Usted dice que si ha mejorado la eficiencia del gobierno. Para mí no, o sea, la calidad del gasto. No. El gasto, primero la calidad del gasto es un tema de largo plazo. O sea, hazte varias preguntas. ¿Ha mejorado el sector eléctrico? ¿Sí o no? No. Empeorado. ¿Ha mejorado la educación? No, empeorado no. Entonces ahí ya está gran parte del gasto público. Ya. Entonces es un tema de largo plazo, el tema de la eficiencia, de la mejora en la calidad. ¿Es más pequeña la nómina pública? ¿Ha mejorado la nómina pública? No, salieron mucha gente y el PRM entró su gente, y algunos eran muy buenos y lo han tenido que recontratar porque los que entraron no sabían nada, por ejemplo en las áreas de compra. Y algunas instituciones han ido para atrás, o sea, Pasaporte fue para adelante. No, el Intran fue para adelante. Entonces, la calidad del gasto es un tema complejo. Hay que ver indicadores, por ejemplo, de salud, eso habría que ver si han mejorado, pero ¿la nómina pública es mejor que antes? No, eso no es cierto. Ahora, también depende a quién tú le preguntes. Si tú le preguntas al PRM, dice que sí. Si le preguntas a la oposición, dice que no. Yo trato de ser objetivo y ya te di preguntas que tú contestaste que no. Ahora, lo que sí ha aumentado es la cantidad del gasto. O sea, el COVID nos dejó con más gasto corriente y menos inversión pública. Eso es muy malo. Yo creo que, para mí, uno de los peores errores de políticas públicas que se ha cometido en el país en las últimas décadas es el nivel de inversión pública de este gobierno. Aquí no vamos a pasar 8 años con una inversión pública que va a ser cerca entre 2 y 2.5 del PIB. Eso es una tragedia para este país. Que vamos a pagar. O sea, el gobierno tenía que hacer algo para evitar eso. No hay manera de que eso cambie. ¿El gobierno no puede revertir eso? Bueno, no. Ha tomado la decisión de no. Este año la inversión pública es 2% del PIB, 2.2%. Porque descartó la reforma tributaria, aumentar la recaudación. Entonces, si había que bajar el gasto en otra cosa, bueno, había que hacerlo. Ahora, yo he estado en el gobierno muchos años. Es difícil. Es más fácil hablar cuando uno está afuera. Pero yo creo que es un error que se está cometiendo con los bajos niveles de inversión en infraestructura pública. Eso no lo va a suplir una alianza público-privada. ¿Cuántas alianzas público-privadas hay? Dime.
Creo que ninguna está. Di que una, creo yo, de 20 millones de dólares. O sea, ahí se fue muy ingenuo. Yo creo que el presidente está a tiempo. En ese sentido también al Banco Central lo han dejado solo, porque ha tenido que cargar con la economía solo, sin una inversión pública fuerte. Leonel invertía 4% del PIB. Ahora, ya los niveles de deuda son más altos. Ahí ya como sociedad tendríamos que tomar una decisión de si queremos más inversión pública, ¿cómo vamos a financiar eso? Eso precisamente quería preguntarte, o quiero. Ante una situación como la que existe, el reto de crecimiento de la economía dominicana en un entorno internacional complejo, la apuesta sería que el gobierno invierta más. ¿Qué conviene? ¿Aumentar el déficit, aunque sea en 1.5%, para que eso vaya a inversión directamente? ¿O sería mejor no tocar más la deuda y dejar la situación que la economía no crezca en los términos que pudiera crecer si el gobierno interviene? ¿Cuál sería, digamos, la receta menos dañina en ese escenario? Bueno, una pregunta difícil, porque en general yo soy un economista conservador, no que yo soy fanático de los déficits. Pero ya viendo la incapacidad que ha tenido el gobierno de aumentar de manera estructural los ingresos, porque lo ha aumentado es pidiendo adelanto, y que eso es una deuda. Pues, lo de Aerodón, bien, pero no ha tenido capacidad de aumentar los ingresos, esa es la realidad. Dada esta coyuntura, yo creo que habría que aumentar la deuda y el déficit, si es necesario. Para atravesar el tránsito. Para atravesar el tránsito. Ahora, lo que pasa es que ahora mismo el riesgo que corre el gobierno es que va a ser el gobierno que más ha endeudado el país, pero que menos invertido. Bueno, yo me quedaría con uno de los dos títulos. Vamos a endeudar un poco más, pero vamos a invertir un poco más. Ahora, es una salida de segundo mejor, se llama, no es lo ideal. Lo ideal es que aumentemos los ingresos. ¿Qué veneno elegir? Claro, exactamente. Ahora, habría que existir en la reforma. Bueno, pero que Dani no me deja hablar. Oye. No, pero... ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. No, que ahora, ¿por qué yo era hablo? segundo mejor. No. O sea, porque aumentar los ingresos. Tú decías que aumentar Ahora los es ingresos. Oscar, No, era para retomar tu hilo. No, pero ahí voy. Ahora, ¿por qué yo hablo de aumentar los ingresos? Porque yo lo que soy es macroeconomista. Porque ya la clase política dijo que aquí el gasto no va a bajar. Que era la apuesta del sector privado, el sector empresarial. Llega Abinader, va con un grupo de empresarios a gobernar, bla, bla, bla. El gasto público va a desplomar. Fue aquí, el gasto público subió. Entonces ya, gobierne quien gobierne, se ha demostrado que el gasto público no va a bajar. Y como ya esa es la decisión de los políticos, que son los que manejan el gasto, porque uno lo elige para que tome las decisiones por el país, entonces como economista yo digo, bueno, pues hay que aumentar los ingresos. Pero ya que el gobierno no ha podido, ha sido incapaz en ese sentido, bueno, pues entonces habrá que endeudarse un poco más en este trance. Y dijo que no. El presidente ya al retirar la reforma dijo que no le va a colocar, no le va a llevar de nuevo. Correcto. Y yo, bueno, eso... Yo creo que el país la necesitaba, pero no hubo forma la necesita. La necesita. Ahora, esta coyuntura es peor, ahora va a ser más difícil porque... ¿Por qué? Pero era esta coyuntura como sea. O sea, la reforma iba a entrar en vigencia en enero. Sí. O sea, iba a estar impactando bueno, esta pero no se sabía en ese momento, en octubre, no sabíamos que iba a estar pasando esto en el mundo. Pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora el presidente tomó su decisión y él es que decide, una decisión política. Hay un proyecto de ley que, aunque parece suelto por ahí, que fue el del diputado Genao Lanza, que desmonta incentivos. Pero digamos, desde el punto de vista racional, una parte del proyecto de ley del presidente que sacó era que buscaba desmontar los incentivos. Mucha gente criticó que era tabla rasa, o sea, que no hacía distinciones. Pero parecería que hace falta que en el país nos sentemos por lo menos a discutir el desmonte de algunos incentivos. Bueno, lo que pasa es que el problema de esa reforma es que a nivel técnico era muy deficiente. Entonces, por eso es que Barnista dice que es el principal experto, digamos, jurídico tributario. Eso es lo peor que yo he visto en 40 años. Ahora, el tema es que el sistema es complejo. Se quiso borrar todo, bueno, pero hay incentivos que funcionan y otros no. Segundo, hay un tema de economía política. Te va a dar trabajo quitarlo todo de golpe, porque se van a resistir, entonces tú tienes que negociar con los sectores. Espérate, vamos a moderar entonces algunos. Y eso fue lo que faltó. Y yo creo que tú puedes entrar en cada ley, moderar algunos, hacer una transición, pero... se quiso hacer de choque y no... Tú como gestor tributario, tú sabes que la ley de cine es un atraco. Bueno, hay, como dicen ahora, hay oportunidades de mejora.
Magín, gracias por su tiempo. Ay, Magín Sam. Díaz, gracias por acompañarnos. Claro que Mañana sí. de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.